participara un ministro de la Suprema Corte. Entonces, esa es la parte de la intención de poder venir, platicar con ustedes, informar, ¿no? Como usted me dice, pues es ilógico que hayan venido otros ministros y acaba de empezar. Pues sí, tiene razón, soy el primero porque es el primer día y mi prioridad fue venir con la gente que tiene problemáticas reales. Porque pues yo pude haber empezado en mi casa, o me pude haber ido a Las Lomas, o me pude haber ido a Interlomas, o me pude haber ido a Polanco, y allá me hubieran recibido y hubieran hecho un pachangón, pero pues en realidad, ¿qué tiene que ver con la problemática real? Ellos tienen los recursos para contratar a un abogado que a lo mejor les pueda solucionar el problema, o a lo mejor son amigos de un ministro, de un magistrado o de un juez que les puede solucionar el problema, pero ustedes no. Y no nada más se crean que se me ocurrió que vamos a iniciar en Iztapalapa para ver. Los orígenes de mi familia son de las minas en Tláhuac, que en aquel entonces era Iztapalapa. Ahora, hace varios años que hubo el reacomodo de alcaldías, se convirtió en Tláhuac y dejó de formar parte de Iztapalapa. Entonces entiendo algunas de las problemáticas, por supuesto que no todas. Y la segunda, porque mi novia es de Iztapalapa, y ella me dijo, ¿por qué no empezamos en Iztapalapa? Le dije, tienes razón, vamos a iniciar en Iztapalapa. Entonces, quiero explicarles un poquito, porque la gente me ha estado preguntando y parecería que con la última resolución del INE, en donde no pueden los órganos del gobierno explicarle a la gente cómo van a ser las votaciones, pues es obligación de los que vamos de candidatos, pues que les podamos nosotros compartir cómo van a ser las boletas electorales, porque tienen cierta complejidad. De aquí, por ejemplo, esta boleta es la boleta electoral, la identifican por el color de lo que son las candidatas a ministras y a ministros. De este lado, ustedes pueden observar, van a estar los nombres de todas las ministras que son candidatas, el número que las identifica y el poder por el cual ellas fueron propuestas, ¿no? Por ejemplo, el PL es Poder Legislativo, el P es Poder Ejecutivo, el PJ fue el Poder Judicial. Hay algunos candidatas o candidatos que fueron seleccionados por los 3 comités, por 2 comités o solamente por un comité. En mi caso, yo nada más fui por el Poder Legislativo porque fue por el único que me inscribí. Cuando ustedes ya tienen, no sé, el nombre que ustedes quieran pensar, porque tampoco puedo yo decirles un nombre porque está prohibido. Tenemos muchas prohibiciones en la campaña, no tenemos recursos del gobierno, no podemos mandar a hacer playeras, no podemos mandar a hacer gorras, no podemos pintar bardas, no podemos mandar a hacer espectaculares, no podemos sacar spots en televisión, en radio, no podemos hacer muchas de esas cosas. Por eso tenemos que venir personalmente a informarle a la gente y utilizar a los medios de comunicación para podernos comunicar. Supongamos que ustedes escogen alguno de los perfiles femeninos, lo identifican, ven cuál es el número y en estos recuadros que ven aquí van a poner el número de la candidata que ustedes quieran votar y van a tener 5 candidatas por las cuales ustedes pueden emitir su voto. Cada persona va a poder votar por 5 candidatos. En el caso de los hombres van a poder y de igual manera identificar cuál es el candidato con ustedes quieren darle su voto, van a ver cuál es el número que se le tiene asignado, cuál es el poder, en este caso el comité de evaluación de qué poder lo propuso, y a su vez buscarán el número del candidato y pondrán el número del candidato que ustedes quieren votar. Por ejemplo, les puedo decir el número 49 porque es el número que a mí se me asignó en la boleta y por el cual si ustedes dicen, bueno, pues sí voy a votar por el licenciado, resulta que vino y me convenció y voy a votar por él. Ustedes en el recuadro ponen el número del candidato. Así va a ser para todos los diferentes puestos que van a existir dentro de esta elección del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque van a votar para jueces federales, magistrados federales, para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también van a votar para los magistrados locales de la Ciudad de México y jueces locales de la Ciudad de México que les correspondan. Entonces sí va a ser necesario que pues, más o menos ustedes tengan idea y conozcan quiénes son los perfiles de las personas que van a terminar siendo pues, los jueces, magistrados, magistradas, ministras, que van a estar, pues obviamente, tomando las decisiones de lo que va a pasar el día de mañana. Poco es el interés de que sepan cómo se tiene que votar, qué es lo que va a suceder y qué es lo que realmente termina uno resolviendo, en este caso como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los ministros es el cargo máximo que se puede aspirar dentro del Poder Judicial.
Y los ministros son los que terminan resolviendo cuando existen controversias constitucionales, cuando hay un amparo en revisión, cuando las leyes se consideran que puedan ser contrarias a la Constitución. Esas son las resoluciones que llegan a tomar los ministros de la Suprema Corte. ¿Qué es lo que queremos cambiar? Pues queremos cambiar los paradigmas que existen en estos momentos. No es posible que un ministro de la Suprema Corte gane más de 600,000 pesos. No es posible que tenga escoltas, que tenga carros blindados, pero no escoltas para él, sino para toda su familia. Entonces ahí es donde vienen los compromisos, porque si nosotros queremos realmente transformar al país. En mi caso personal, yo tengo una carrera de 25 años como abogado postulante, que conocemos como abogado litigante. A lo mejor los más grandes sabrán por qué me convierto en abogado. Mi padre, que era militar, alcanzó el grado de general de división. En 1997 fue designado por quien era presidente de México en aquel momento. Lo designó como comisionado nacional del combate a las drogas en México. En 1997, mi padre es detenido, acusado falsamente de haber cometido todos los delitos del mundo y supuestamente estar ligado con el narcotráfico. Y esto fue porque mi padre, dentro de la instrucción que le dio el mismo presidente, se puso a realizar investigaciones en donde la familia del presidente Zedillo tenía negocios y formaba parte del narcotráfico en aquel entonces, con los narcotraficantes Amezcua Contreras, que eran los reyes de las metanfetaminas y que eran los que comandaban el cártel de Colima. Las metanfetaminas son los abuelitos o las abuelitas del fentanilo que conocemos el día de hoy. Ese cártel de Colima hoy forma parte de la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación. En ese entonces me tocó que a mí, siendo un civil que tenía 20 años, me secuestraran y me torturaran, porque querían que yo declarara en contra de mi señor padre. Todo lo tengo documentado. Hay una queja en derechos humanos, hay una recomendación que se emitió en su momento, y ahí es donde yo decidí que quería convertirme en abogado para sacar a mi padre de la cárcel. Me convertí en abogado, me convertí en especialista en derecho penal, me convertí especialista en derecho penal militar y me convertí especialista en seguridad nacional. A lo mejor algunas personas me conocen por comentarios que hago en diferentes medios de comunicación que tienen que ver con cuestiones de seguridad y que explico de acuerdo a mi análisis y mi punto de vista qué es lo que sucede. Tengo una fundación que defiende a personal militar, a personal marino, que es injustamente acusado, y que apoyamos también pues, cuando su familia tiene problemáticas de recursos, cuando pues, llega el Día del Niño y que a los hijos de los militares que están en la cárcel no les regalan juguetes y pues ellos no tienen la culpa de lo que hayan podido en su momento cometer sus padres. Y hacemos aportaciones, apoyamos y ayudamos. Eso me hizo a mí, pues, tener justicia social, porque tuve que vivir una injusticia en la vida real, independientemente de que mi abuelo, el padre de mi papá, fue militar también, luchó en el Ejército Liberador del Sur, se llamaba Jesús Gutiérrez Cardoso, para que lo anoten y si quieren buscarlo en internet, vean que lo que les digo es verdad. Y él alcanzó el grado de teniente coronel en el Ejército Liberador del Sur y peleó al lado de Zapata. Y posteriormente fue diputado del estado de Morelos y le tocó estar en el Congreso Constituyente que creó la Constitución del estado de Morelos. Le tocó después ser diputado federal y después crear una asociación campesina para apoyar a la gente que estaba ahí. Por el lado de mi madre, mi abuelo, por el cual llevo este nombre, César, yo soy César Mario Gutiérrez Priego, él se llamaba César Alfredo Priego Broca. Rojillo también, una persona con mucho sentido social. Él fue el creador y fundador de la primera secundaria afuera de la capital de Yucatán, que era Mérida, en Progreso, Yucatán. Y esa secundaria le puso como nombre, como buen hombre de izquierda, Carlos Marx. Todo eso también está público para si tienen duda lo puedan checar. ¿Por qué le explico todo esto? Porque muchas personas luego me ven y me dicen, si es que el licenciado se ve medio fresón, se ve medio fifí. Entonces, pues, ¿de dónde acá me sale que mucha pinche conciencia social y que no sé qué tanto y que bla, bla, bla? ¿No? Pero, pues, la verdad es que por mi vida personal, por lo que me tocó vivir a mí, por las situaciones por las que tuve que pasar, pues, por supuesto, que me hizo tener compromiso social. Y la realidad es que cuando yo veo un gobierno transformador que me viene a dar esperanzas y que me doy cuenta
que viene a romper con todos esos pinches pactos con la ultraderecha de este país, y que aunque hay muchas áreas de oportunidad todavía se pudo conseguir, pues obviamente yo me di cuenta del compromiso social que tenía. Es por eso que quiero ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es por eso que quiero que se acaben las injusticias y quiero que se acaben los pactos de poder que existen desde arriba. Porque no quiero el día de mañana que vuelva a pasar lo mismo, donde si ustedes no le pagan o yo no le pago a una persona que es dueña de una empresa que vende productos en pagos, y si yo no le pago, me meten al buró, me embargan, pero él puede deber 60,000 millones de pesos y nadie le cobra. Y sale y se burla de cualquier persona y no pasa absolutamente nada. Eso no puede seguir pasando. Entonces tenemos que hacer un cambio, tenemos que hacer un cambio radical en todos los aspectos. Esa es parte de la intención de venir a platicar con ustedes, pero acuérdense que una asamblea es la interacción. A mí lo que me importa, lo que me interesa es saber cuál es la problemática que ustedes tienen, porque hay un dicho que es muy claro: amor con amor se paga. Ustedes me van a decir, habla bien chingón, licenciado, habla bien bonito, pero si usted me viene a hacer una promesa y no me la va a cumplir el día de mañana, también para que aprendamos y sepamos a delimitar a qué sí me puedo comprometer y a qué no me puedo comprometer. Porque hay cosas que no tienen que ver con la función que yo voy a realizar, pero lo que sí es un compromiso es que aquellas que tengan que ver con derechos humanos sí lo podemos hacer. Y hay muchas cosas que tienen que ver con derechos humanos. Y hay muchas cosas que aunque yo no les pueda ayudar, sí puedo darle voz al reclamo legítimo que ustedes tienen. ¿Por qué? Pues porque todo esto va a quedar completamente grabado. Y es la gran ventaja que tenemos, que muchos medios lo van a ver, muchos funcionarios públicos, medios internacionales, incluso los grandes periódicos, los medios corporativos han estado retomando pedazos de las cosas que hemos estado haciendo hoy el primer día para ya sacarlo en sus publicaciones. Y eso me parece que es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Entonces me gustaría también conocer cuál es la problemática, cuáles son las dudas que tienen y saber cuál es el compromiso que yo puedo hacer, y también las dudas que ustedes tengan de por qué quiere ser ministro o cuál es la función. O sea, el chiste es que nosotros podamos compartir aquí, y como lo que es una asamblea informativa, no nada más llegar y decir, sino también retroalimentarnos, y esa es la intención el día de hoy. Dígame, ¿cómo se llama? Perdón. Jacobo. Jacobo, ¿cómo está? Bueno, dos comentarios. Sin embargo, que luego usted ha colaborado en el medio. Sí. Mire, Fabricio Mejía, yo lo sigo, es un periodista, y sacó un concepto en la semana que me fue muy interesante. Él decía, cuando tú contratas un abogado, quieres que sea un abogado muy sagaz, muy audaz, muy creativo, pero al mismo tiempo tú vas a necesitar un juez, y lo que quieres es que el juez sea justo. Exactamente. Entonces, ahí sería la pregunta o el comentario. ¿Usted qué opina de eso? Sí necesitamos jueces, pero que no sean abogados, sino que sean justos en el puesto en el que usted va a estar. Esa sería la primera. La segunda, en la realidad de nosotros, en la colonia, la Suprema Corte, pues, no tiene mucha buena referencia. La señora con nombre de apellido de fruta, por si no se puede decir en la tele, ¿no? Y demás ministros. Pero aquí la pregunta es, pues, la Suprema Corte está hasta acá, pero la realidad de nosotros es el MP, es el juez de barandilla. ¿Ahí qué propuesta tiene usted? Esas serían mis dos. O sea, ¿qué opina de que un abogado debe ser audaz, pero un juez debe ser justo? Y la otra, y pues la justicia de nosotros es, se lo llevaron al MP. Es más que nada eso. Gracias. Mire, fíjese, uno de los lemas o el lema principal de mi campaña es: seguiremos luchando hasta que la justicia se convierta en ley. Tenemos un problema en nuestro país, y voy rápido a una cuestión de carácter penal, por ejemplo. Nosotros recordamos, los que son un poco más grandes recordarán que antes podían llegar, detenerte, te van al Ministerio Público y ni te enterabas hasta que tu familiar se encontraba en algún reclusorio. Ahora se supone que tienes la ventaja de que si a ti te detienen, te llevan al Ministerio Público supuestamente de forma inmediata, y de ahí te mandan ante un juez de control. Y se supone que ese juez de control es una audiencia pública donde tú puedes ver cómo van a juzgar, y el juez personalmente está viendo los alegatos del Ministerio Público y del abogado defensor. ¿Cuál es el problema que tenemos? Adoptamos un sistema de los gringos, que se supone que ese sistema lo que busca es la justicia sobre la legalidad, porque tiene un jurado popular.
Ese jurado popular es usted, yo, cualquier persona. A lo mejor yo no, porque yo soy abogado, pero tratan de buscar gente que no tenga a lo mejor conocimiento de derecho para no pensar como abogado, sino pensar como un ciudadano que va a juzgar a otro ciudadano, que va a determinar si cometió un delito o no lo cometió. Entonces es lo más justo posible, porque el juez nada más se encarga de que se cuide la parte legal. Y los abogados, cada uno da sus argumentos, demuestra sus pruebas. ¿Qué pasó en México? Le quitamos el jurado y dejamos al juez. Entonces lo convertimos en un sistema legaloide, porque no importa que sea injusto, es legal. Y es un problema que siempre se ha tenido en nuestro país. Es que usted no entiende de derecho, por eso usted no entiende que fue legal la resolución. Oiga, pero ¿cómo va a ser justo que una persona que no está haciendo nada, llega a la policía, lo detiene, lo golpea, le carga droga, le carga armas o un arma y va y lo presenta, y nada más porque lo dijo el policía, y yo tengo videos para demostrar que él no fue, pero resulta que de acuerdo a los métodos de cómo ofrecer un video, el abogado lo hizo mal? Entonces, aunque existe un video que demuestra que él es inocente, como no cumplió con el formalismo, usted lo termina sentenciando. Y el problema que tenemos también es que todo cuesta, la famosa corrupción institucional, que ya no la vemos como corrupción, porque como es institucional, estamos hablando de la parte penal, pero ¿cuánto les ha tocado un asunto civil? Que si quieres, el abogado desde que llegas te dice, pues miren, no es para mí, pero hay que darle al del oficio para que lo haga, hay que darle para que nos saquen el acuerdo rápido, hay que darle al actuario para que vaya. Todas esas malas prácticas son las que se tienen que acabar. Por supuesto que estoy de acuerdo en que un abogado tiene que ser hábil, tiene que ser sagaz, tiene que ser astuto, pero el juez tiene que ser justo. ¿Dónde viene el problema? Que el juez, de acuerdo al sistema de justicia que tenemos actualmente, prioriza la legalidad sobre la justicia. Y no podemos estar en un sistema que sea legaloide y no sea justo. Por eso vemos resoluciones que no entendemos. Oiga, ¿cómo que dejaron ir a Don Rodo, uno de los narcotraficantes más buscados, no de México, del mundo? Porque llevaron a policías municipales de Tila, Jalisco, a declarar a favor de este personaje en contra de la Guardia Nacional. Y el juez dice, pues es que aunque sea injusto es legal, entonces esta persona va para afuera. Y estamos de acuerdo que todos estamos un poco hartos de ese tipo de situación. Bueno, para eso es lo que queremos hacer este cambio. El juez tiene que priorizar la justicia sobre la legalidad. Yo se los he explicado a la gente. ¿Sabe usted por qué se inventó el derecho civil? El derecho civil se inventó para que el rico y el poderoso le robara al pobre y dijera, es que no te estoy robando, es legal. ¿Sabe para qué se inventó el derecho penal en la historia de este planeta? Para que el pobre no le pudiera robar al rico. Y ahí es donde le dicen, tú no puedes hacer eso. Oye, pero tú me lo hiciste. Sí, pero yo te lo hice legal, tú no puedes llegar y agarrarlo porque es un delito. Entonces tú te vas a la cárcel. Eso es lo que tenemos que cambiar. Esa es la parte importante que hay en el país. Y la segunda pregunta, si me recuerda, por favor, porque soy como de memoria corta, para que no se me olvide. Sí, más que nada, nosotros, el MP, el juez de Barandilla, o sea, es lo que nosotros vivimos al día. Mire, ya me acordé. Fíjese. Una pirámide se construye, pues, obviamente, de abajo hacia arriba. Obviamente, hacia arriba, pues, a lo mejor es lo más padre, lo más bonito. Pero si lo de abajo no está fuerte, forzosamente la pirámide se va a caer. ¿Cuál es la problemática que tenemos en este momento y por qué se tomó la decisión de hacer un cambio tan radical en el Poder Judicial? ¿Que hay jueces honestos? Sí, sí es cierto. ¿Que hay magistrados honestos? También es cierto. ¿Que hay ministros honestos? También los hay. Pero la gran mayoría no lo son. Y el problema es que cuando le pones precio a la justicia, no se llama justicia. Nosotros tenemos un dicho. La justicia tiene que ser pronta y expedita. ¿Qué significa? Rápido y que no te cueste. En México es completamente lo contrario. Es tardada, es injusta y es muy cara. Por eso se tomó la decisión de acabar con todas esas cofradías de poder que había en el Poder Judicial. Más de 100 familiares en el Poder Judicial, donde algunos son jueces, algún otro ministro, otros magistrados, otros secretarios de acuerdos, otros oficiales secretarios, sí, pero están en todo el país. Y ellos pueden tener negocios con varios despachos de abogados muy grandes, que se dicen muy buenos y que yo he litigado contra la gran mayoría de ellos y es público, lo pueden checar, y a todos les he dado una barrida.
Pero cuando llegan a la Suprema Corte con una llamada de teléfono, terminan obteniendo y ganando el asunto. Y no importa que yo les ganara en todas las etapas y demostrara que no tenían la razón, ellos con una llamada de teléfono lo hacían. Y dicen que lo que no suena lógico suena metálico, ¿no? No es posible que ganando más de 600,000 pesos y recibiendo todos los beneficios que reciben, todavía seas corrupto. Eso no lo puedo entender. Para que nosotros podamos cambiar, ¿no?, lo que pasa abajo, yo como ministro sí me puedo comprometer, que si yo veo que hay una resolución mal de un juez, porque no me puedo meter con el Ministerio Público, porque el Ministerio Público depende de una fiscalía, y se supone que las fiscalías son independientes, pero en su momento derivaban del Poder Ejecutivo. En México tenemos 3 poderes: el Ejecutivo, que es la presidenta, y todas las secretarías de Estado y los órganos que emanan de ella. Tenemos el Poder Legislativo, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En la Ciudad de México nada más hay diputados y así en los diferentes estados. Y el Poder Judicial, que es los juzgados de distrito, los magistrados de tribunales y tribunales colegiados, y el máximo órgano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si nosotros llegamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nosotros sí podemos revisar el trabajo que están haciendo los de abajo. Pero también, gracias a esta reforma, ya hay un tribunal, habrá un tribunal de disciplina en todos los poderes judiciales de este país. Y cuando a usted le toca ese famoso juez de barandilla, que por sus polainas se avienta resoluciones que no tienen lógica, que es nada más para sacarle dinero, usted va a ese tribunal de disciplina, lo denuncia, y no es como el Consejo de la Judicatura, que nada más era administrativamente, no, va a poder él hacer una investigación, encontrar responsabilidad, destituir al juez y además darle vista a la Fiscalía General de la República para que ese juez cumpla por el posible delito que haya cometido. Porque no puede decir que lo cometió aunque sepamos que lo cometió, porque estaríamos violentando la presunción de inocencia de una persona, ¿no? Qué curioso. Las víctimas no tienen derechos, pero los delincuentes sí tienen derechos, ¿no? Ese es parte del cambio que tienen que hacer. Yo tengo que ser muy honesto. Yo tuve que vivirlo en carne propia. A mí durante años me tocó que me pusieran el estigma de lo que había pasado con mi padre. Y aún así, pues yo agarré toda esa mierda y construí una carrera de más de 25 años. Por eso hoy, aunque me quieran atacar, pues no tengo ningún problema, porque pues, lo único que me podrían sacar es lo de mi papá. Y por eso públicamente siempre lo he dicho. Jamás he negado a mi padre y jamás lo voy a negar. Y como lo dije también, si ser hijo de mi padre me cuesta no ser ministro de la Corte, lo pago con mucho gusto. Y otra, por eso vengo a darles la cara. Hay un dicho que dice que lo que dice con la boca se... con todo el cuerpo, para que no digamos malas palabras, ¿no? Por eso vengo y que todo esté grabado, para que lo que yo me llegue a comprometer con ustedes, si yo no llego a cumplir y llego a ser ministro, ustedes me puedan ir a reclamar, ¿no? No sé si alguien tenga alguna otra duda, quiera preguntar alguna otra cosa. ¿Cuál es la problemática que ustedes tienen aquí, por ejemplo, comunidad? ¿Cómo se llama usted, Tony? Antonio Mejorada, servidor. Mucho gusto, don Antonio. Sí, mira, hay una cosa. Usted cuando empezó nos dijo que había empezado en Ixtapalapa, porque si iba a Polanco, ahí le iban a hacer una fiestota. Para empezar, Polanco pues, es clasista y no es del pueblo. Ahí está la primera. Ahora, Ixtapalapa siempre ha sido bastión de Morena y del gobierno actual de la ciudad y del país, ¿no? Ahora usted, los que habla, pues es fantástico, suena, pero fantástico las palabras. Pero la cosa es, en realidad, ver la realidad es muy diferente, ¿no? Porque no, aquí nos podemos hacer 1001 ilusiones, pero ya estando en el sitio, en el terreno, es muy diferente todo, porque se van a enfrentar a problemas muy arraigados. Usted comentó lo de los policías. Los policías están acostumbrados desde los jefes de arriba que tienen que presentar cierto número de detenidos para ganar un premio y agarran inocentes por agarrarlos. Es una de las primeras causas, ¿no? Y a lo mejor no está enterado. Ahora aquí también hace falta concientizar mucho a la gente. La gente está concientizada, pero muchos no saben sus derechos, ni sus deberes, ni sus obligaciones. Es correcto. Por lo tanto, seguimos igual. Mientras no se empiece, como dice usted, de la pirámide, empezando de raíz con la gente, con los problemas actuales, tanto de justicia, que no es justicia, es injusticia, pues va a ser muy difícil erradicarla. Puede tener muchas ideas muy buenas y sus anécdotas, yo con todo respeto, pues qué bueno, la respeto, pasó carne propia,
muchas experiencias pues, que a nadie se las deseamos, ¿no? Pero aquí la gente, y más de Iztapalapa, es muy diferente. Iztapalapa, pues es, como les comento, es un bastión, y no nada más por venir y que porque mi novia es de aquí, yo la quiero harto, creo que eso no, es porque hay convicción política, aparte de la legal, judicial, ¿no? Y como juez, un juez debe también usar la lógica, no muchas veces basarse al libro, ¿no? Es como Salomón, hay que saber mediar, porque dice, oye, me hablan y dejo salir un delincuente porque me ofreció no caer en lo mismo, ¿no? No caer en eso, en las injusticias, porque si no vamos a seguir igual o peor, y la gente va a perder la credibilidad que ahorita ha costado trabajo ir ganando. Oiga, don Antonio, le quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Usted cree que yo pertenezco a algún partido? Pues la verdad no sé. No, yo no pertenezco a ningún partido. Nunca he trabajado en el gobierno. Jamás en mi vida, nunca he tenido un puesto público. Jamás me he lanzado para diputado, para senador, para alcalde. Nunca, jamás en mi vida. Primera. Segunda, ¿sabe cuántas veces me dijeron que era imposible que yo sacara a mi papá de la cárcel? Siempre me dijeron, es imposible, nunca va a sacar a tu papá de la cárcel. ¿Y usted cree que yo les creí? Yo no dudo lo que usted me dice. Es imposible que usted cambie con todo esto. Yo no voy a cambiar todo, pero sí puedo cambiar la parte que a mí me corresponde. Yo sí le puedo decir algo. A mí el dinero me gusta para gastármelo, nada más. No me gusta para otras cosas. Yo tengo un compromiso todavía más importante. Y mi compromiso es, yo conocí a mi señor padre, yo disfruté a mi padre, pero mis hijos apenas se tomaron una foto con mi padre. El más grande tenía 5 años y el otro tenía 6 meses. Y ellos a veces tienen que aguantar burlas y malos comentarios por un abuelo que nunca conocieron. Si yo llego a ese puesto y no soy un buen ministro, soy el mejor pinche ministro que ha habido en la historia de este país, ¿qué cree que va a ser el concepto que tengan para con mis hijos de su abuelo y de su padre? Ya no va a importar tanto lo que piensen del abuelo, ¿no? Porque van a decir, oye, el padre, mi respeto. Yo no vengo a pedirle a usted, vote por mí, ándele, confíe. No, yo le vengo a decir qué es lo que yo ofrezco. Usted podrá votar por quien usted quiera, pero yo sí le puedo decir que yo por eso vengo y le doy la cara. Y usted me dice, no, es que se te ocurrió que vinieras a Iztapalapa. No, lo que pasa es que aquí realmente la gente te cuestiona. Porque si yo me voy a otro lado, ¿qué es lo que van a hacer? Mi ministro, no se preocupe. Y me van a dar a tole con el dedo. Porque la verdad es que a la hora de ir a votar, ¿usted cree que ellos van a ir a votar? En domingo, no, mejor vamos a desayunar. Pero le aseguro que si yo me gano el voto de usted, usted sí se va a parar y va a ir a votar. Y va a decir, a ver si es cierto, pinche licenciado, que como roncas duermes. Ya voté por ti, ya llegaste, a ver si es cierto. Esa es la realidad. Yo le puedo decir algo, búsqueme un poquito en redes sociales y vea. Y usted se va a dar cuenta que no solo soy un hombre de palabra. O sea, ya de veras, no niego a mis amigos aunque quisiera. No niego a mi padre. Por eso les digo que se grabe todo, porque lo que yo me comprometa lo voy a hacer. Otra, ahorita que terminemos incluso le voy a enseñar. Yo también he vivido la violencia en carne propia. Tengo 3 balazos en el cuerpo. Y no ha sido más que por asaltos, cosas de ese estilo. Y entiendo la problemática que viven. O sea, créanme, conozco los índices delictivos, no solo de la ciudad, de las regiones, sino a nivel nacional. Soy el primero que le aplaude y defiende a un policía honesto, porque hay pocos, a un militar honesto, a un marino honesto, a un guardia nacional honesto. Y cuando los 2 cabrones hacen mal las cosas, no me presto a ayudarlos. Pero hay cosas que luego pasan que la gente no se da cuenta. Es como al que llegan y lo acusan falsamente, y me ha tocado, y aquí hay una compañera abogada que se lo puede decir, me han tocado clientes que llegaron de aquí de Iztapalapa, que decían que eran secuestradores, narcomenudistas, que estaban armados, que traían drogas, y cuando realmente me puse a checar las carpetas, cuando me puse a ver los videos, resulta que los pobres chamacos tenían un negocio que llegaron los policías a quererlos extorsionar, y como no quisieron, les inventaron todo eso. Si no me hubiera tomado yo el ponerme a revisar, el ponerme a ver, pues yo digo, no llevo ese asunto, porque yo no llevo ese tipo de asuntos. Cada caso es en específico. Está bien que usted tenga dudas, pero yo no pertenezco a ningún partido político y lo puede buscar. Nunca he sido funcionario público en mi vida. Nunca. Tengo más de 25 años litigando. Gracias a Dios me han hecho lo que el viento a Juárez, grandes despachos que se dicen muy fregones. Y siempre le he echado para adelante. Y siempre que me han dicho, no puedes, no tiene usted idea lo pinche necio y aferrado que yo soy. Me decían que no iba a poder ser ni siquiera candidato a ministro. Hoy que inician las campañas, usted revíselo para que vea que no le estoy mintiendo. Estoy en primer lugar de todos los hombres.
y me hackearon mi cuenta de Twitter. En el INE, si usted se mete a ver mi perfil, aparece mi foto, mi perfil, pero cuando se va a mi currículum, le va a aparecer otro candidato, no yo. Y curiosamente es la segunda vez que me pasa una bronca fuerte con el INE y soy el único de todos los candidatos que le ha pasado. ¿Usted cree que por algo tendrán miedo que yo llegue? Porque soy medio chivo en cristalería, también le quiero ser muy honesto. No se crea que soy muy de cuidar las formas. Yo siempre he pensado que hay que utilizar un lenguaje muy sencillo. Si llego a ser ministro, lo primero que quiero es hablar de forma en que la gente me entienda, primera. Y segunda, salir también a la calle. A ver, vamos a un reclusorio a ver si es cierto que están tratando bien a la gente, porque se supone que las violaciones a derechos humanos solamente son si las denuncian. Ah, pero si no las denuncian porque no los dejan denunciar, no tienen la forma de poder hacerlo. Todos hemos tenido un familiar preso. La historia de mi papá que me decía, no, pinche licenciado es bien fifí. No, me tocó estar en penales, centros federales de readaptación social, que desde que llegas tienes que poner huella, máquina de resonancia, de rayos X, te tienes que encuerar completo, sentarte, toser, todas las vejaciones que usted se imagine para poder estar ahí. Y aparte, con tiempo limitado, no puedes meter absolutamente nada, y si de repente un guardia se le ocurre decir, te chingas y no pasas, lo hacen. ¿Sabe cuál era mi venganza? Le voy a ser bien honesto. Porque aparte una bronca con los colores. Desde el día 1 que yo fui, guardé los mismos calcetines y los metí en una bolsita. Y cada que me decían, quítate los zapatos, quítate los calcetines, esa cosa olía peor que muerto. Y dice, aunque sea de esta forma, voy a vengar de estos cabrones. Después crecí y evolucioné y dije, la mejor venganza que puedo tener es sacar a mi papá de la cárcel y que no vuelva a pasar algo como esto. Usted se va a dar cuenta que incluso un día cerré Reforma, sin ningún pinche interés político a que le dieran voz a militares que lo estaban acusando de forma injusta. Nunca he negado a mi gremio. ¿Por qué? Porque no lo tengo que negar. ¿Usted conoce a algún militar? ¿Ha tenido algún amigo que sea militar? Pues de los más bajos, cabos, soldados. ¿Pero ha tenido algún amigo? Sí. ¿Y se le hace que sean de las élites? ¿Ya qué, perdón? ¿De las élites? ¿Que sean fresas, fifís? No, son del pueblo. Pues son la raza de bronce, igual que uno. Bueno, mi papá era militar. Que llegara a un alto grande, o sea, ¿usted ha visto fotos de mi papá? Sí. Más moreno que usted, mi padre, y lo amé y lo adoré. De un pueblo que se llama Jonacatepec, Morelos. Y yo soy orgullosamente 100% hecho en México y me siento más pinche mexicano que el chile verde. ¿Por qué? Porque son mis raíces. Entonces, si yo tengo una oportunidad tan importante como esta, ¿usted cree que la voy a desaprovechar? Porque si quisiera dinero, mejor me pongo a defender narcos, pues ya tengo el apellido, ¿no? Y viera cómo me buscan, y no me interesa, porque realmente quiero tener ese compromiso social. Y por eso quise venir aquí, porque yo sabía que iba a haber gente como usted que me iba a cuestionar. Pero pues si me voy allá, usted sabe que allá todo es abrazo y beso y apapache, sí. Ah, claro, ministro, ¿cómo está? Y si llegas, yo siempre te apoyé, y si no llegas, anda la chingada. Pero en cambio aquí es distinto. Para otra pregunta. Cuando llegue, siento que va a llegar. ¿Hasta dónde, qué territorio, hasta dónde es el alcance? Es a nivel nacional. ¿El de usted? El cargo es a nivel nacional. A nivel nacional. Nada más vamos a hacer 9 ministros de la Corte. Los ministros de la Corte, haga de cuenta que son como los gobernadores de los estados, y a quien le toque ser la presidenta o presidente de la Corte será como el presidente. De ahí en fuera, los demás, los ministros, somos la máxima autoridad en el Poder Judicial. Por eso le digo, el compromiso, y que quede grabado, es que yo voy a tener una política de puertas abiertas. ¿Qué significa? Que si ustedes tienen una necesidad, ustedes pueden ir, tocar la puerta, y si no salgo yo personalmente, alguien va a salir con ustedes, les va a dar una cita, y yo los voy a atender junto con un grupo de personas para el problema que ustedes tengan, aunque no me corresponda, se les asesore y se les apoye. Porque es mi compromiso, por eso quise venir acá. Porque usted, la problemática que pueda tener es una problemática real. Si me voy a Las Lomas, si me voy a Polanco, ¿qué problema pueden tener? Oye, mi ministro, fíjate que me quieren cobrar unos 60,000 milloncitos de pesos y no quiero pagarlos, pues no me jodan. Pero en cambio usted, oye, pues es que no he regularizado la tenencia de mi tierra porque resulta que no lo han sacado y no lo han convertido, por poner un ejemplo, en el registro público de la propiedad. Oye, pues a lo mejor eso no tiene que ver con nosotros, pero si tú promueves un amparo, lo mueves de tal forma y uno le pone a la gente para que le apoye y realmente existe una defensoría de oficio, que es una defensoría del pueblo de a de veras, pues eso sí es un cambio.
Y estas oportunidades no se pueden dejar pasar, porque son cambios que el día de mañana pueden pasar 40, 50, 100 años, y cómo van a ver, oye, pues el abuelo, el papá de esta persona era fulano, pero él es el mejor ministro que tuvimos. No puedo dejar pasar una oportunidad así, ¿está de acuerdo? Y ese es mi compromiso, y por eso los digo aquí. Bueno, pues qué bueno, ¿no? Esperemos que en realidad sea las palabras, no se las lleve el aire, el viento. Por eso que todo quede se haga grabado, bien, ¿no? que quede grabado, Sí. para si ando de hablador, usted ve y me reclama. Porque si luego díganos de dónde se puede, todo, porque luego está, a ver, a mi secretaria, déjenlos, y se olvida, No, y seguimos ya no. igual, ¿no? La cosa es que en realidad se atienda a la gente, se le dé un lugar, que la gente se haga... Que a la sienta gente se le trate como gente, don Antonio. se sienta gente, Así es. exactamente, ¿no? Que Así es. las hagan valer, ¿no? Así No es. las humillen, no las desprecien, porque sean gente de un rango social más bajo, porque eso aquí hay mucho clasismo, ¿no? Y más con la contra, que híjole, la verdad son nefastos, ¿no? Sí, Entonces hay la que verdad luchar contra muchas cosas, ¿no? Por eso qué bueno que esa transformación, todavía hay gente que no se pone las pilas, ¿no? Se deja llevar por los medios nocivos, por los medios amarillistas, por los medios chayoteros. Prefieren ver una novela que ver la realidad, ¿no? Entonces hay que cuestionar todo eso y ver eso. Y en realidad, a mí en lo particular, yo tengo una idea, pues a esta persona que debe tantos mil millones, que se burla de la gente, se ríe, se mofa, nos humilla, quítenle ya las concesiones, ya estuvo, cóbrenle y a ver si te sigues riendo. Exactamente, A ver, pues, burlándose, de eso se trata. ¿no? Ahí De la vamos a gente. ver la fuerza que en realidad queremos la gente, ¿no? El pueblo. Ya el pueblo ya no está Incluso tan cuando tengo agachado. oportunidad, vea las opiniones que yo doy. Yo sí soy muy de izquierda y soy muchas veces políticamente incorrecto, y eso me ha generado problemas. Pero no voy a cambiar mi forma de ser y no les voy a decir mentiras para quedar bien. Grabamos en una universidad de esta ricachona, la Universidad Panamericana, el jueves, pero se va a proyectar hasta el miércoles para cumplir con lo que hablaba el INE. Sí. Y me tocó con puros candidatos y candidatas pues muy fresones, muy fifís. Pues me ven, y cuando ya ando yo de traje, pues sí me veo muy fifí, bien relamidito, peinadito, bien, todo, mi pañuelito, como debe de ser. Entonces me empezaron a hacer ciertos comentarios que yo decía, pues no estoy de acuerdo. Y cuando ya nos tocan las participaciones, todos ellos traían como que la misma línea. Y yo dije, no, pues no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo porque esto tiene que ser, pues como que no puedes tener ideología política. Claro que tienes que tener ideología política. La Suprema Corte es un tribunal colegiado donde tenemos que tener diferentes puntos de vista. Y no porque el gobierno me diga algo, yo voy a estar de